Hola mis amigos, hola a todos y bienvenidos a un episodio más de la clase del poder de la enseñanza. Mi nombre es Omar Pérez, soy su anfitrión en esta oportunidad como siempre y nos acompaña como siempre todos ustedes en cada semana que has pasado este año. El día de hoy vamos a ver una de las últimas lecciones, lo que manda el manual. Trataremos acerca de la Navidad. Llegamos a la Navidad. Veremos la semana del 19 de diciembre al 25 de diciembre, el manual opuesto como la Navidad, el tema. Obviamente, la clase pasada ya vimos lo que es el último libro del Antiguo Testamento, así que se termina el año, esta será la última clase del Antiguo Testamento y con esto terminamos lo que es el manual de Ven, sígueme. Y creo que hemos caminado este año teniendo bonitas experiencias del Evangelio, de un libro hermoso, pero que muy pocas veces lo hemos leído. Llegamos al último capítulo de este manual y es bonito poder terminarlo agradeciendo sus mensajes, a las clases que nos imparte el manual también, porque lo que se busca es que podamos aprender y nos podamos familiarizar con las escrituras. Ese es el verdadero objetivo. Hoy, como lo mencioné, veremos el último capítulo de este manual. Sin embargo, hay una nota que quisiera mencionar al empezar esta clase. Como lo digo, es la última clase del manual de Ven, sígueme del Antiguo Testamento. Sin embargo, estoy compartiendo también otro video que habla acerca del periodo intertestamentario. La palabra es un poco larga, lo voy a repetir, es el periodo intertestamentario, así se llama. Es decir, el tiempo desde Malaquías, que vimos la clase pasada, hasta el Nuevo Testamento. Es un video que sería bueno verlo para poder entender más cuando lleguemos al Nuevo Testamento. En la clase pasada vimos de que el manual o el libro o la Biblia termina lo que es en el Antiguo Testamento. Sin embargo, luego empieza el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay un periodo de tiempo de la cual no se habla en las escrituras, que son un promedio de 400 a 500 años, que ya lo vamos a ver, y ese tiempo se llama el periodo intertestamentario. Eh, Voy a sacar otro video, como se debería llamar, en la cual explico acerca de ello para que de esa manera sirva y podamos entender mejor un poquito más el Nuevo Testamento. Porque si creemos o si han pensado o si se han pensado o se ha escuchado de que después del libro de Malaquías sigue el libro de Mateo como es el Nuevo Testamento, estamos mal. No, no es así. Hay un tiempo de unos 400, como lo mencioné, unos 400, 500 años de periodo que no se menciona. Entonces, pero sí ocurrió. ¿Qué pasó en ese tiempo? Eso es lo que voy a narrar en el siguiente video o vídeo. ¿Y para qué? Para dar algunos alcances. Es un pequeño resumen de cómo estaba la vida de los judíos, la vida del pueblo de Israel, hasta que, qué es lo que pasó, hasta que empieza el año uno con el nacimiento de Cristo, ya obviamente empieza pues lo que es el Nuevo Testamento. Eso va a ayudarles un poquito, no está en el manual, no menciona el manual, es un extra, es un regalo de Navidad. Así que lo quería hacer mención que el próximo video va a salir acerca de ello. Y quizás lo plantee en la próxima semana, lo ponga como un obsequio más, o entre semana, porque ya está prácticamente terminado también. Así que empezamos esta última clase. Qué bonito ver, porque ya nos toca la semana de la Navidad. Una semana interesante en la cual vamos a poder ver el mundo entero. El mundo entero habla de lo que es la Navidad. Tanto el pueblo cristiano que cree en Cristo, por lo tanto cree en la Navidad o cree en el nacimiento de Cristo, y también los no creyentes, el pueblo no cristiano, como vienen a ser los budistas, los musulmanes, que no es un pueblo cristiano, que es millones de personas, las cuales no celebran la Navidad como nosotros lo hacemos, sin embargo, saben que es un día importante en la vida cristiana.
Empezamos esta última clase, no es tan larga, es un poco pequeña, de tal manera que nos pueda servir y nos pueda ayudar en esta semana o en este mes cristiano, en este mes navideño. Para ello, el título de la clase del día de hoy está basado en Isaías, capítulo 25, versículo 9, que ha puesto. El manual lo ha puesto el título de Lo hemos esperado y nos salvará. Eso está en Isaías capítulo 25, versículo 9, que dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Fin del versículo. Hemos terminado de ver el Antiguo Testamento y sabemos muy bien que uno de los libros donde se profetiza más de Jesucristo es el libro de Isaías. El manual escoge este versículo como título para la clase, como dice, lo hemos esperado y nos salvará. Eso es lo que decía el pueblo. El pueblo esperaba a su Salvador, el pueblo judío esperaba que lo salve. La pregunta que debemos hacernos nosotros en la actualidad ya sería entonces, ¿también lo estamos esperando? ¿Queremos que Jesucristo nos salve? ¿O ya nos hemos olvidado? ¿O ya nos hemos cambiado de mente? Ya no lo esperamos, sino solamente esperamos que pase el tiempo y que algún día moriremos. ¿Tenemos esa esperanza de que Jesucristo nos salve? Ojalá que no perdamos esa esperanza todavía. Jesucristo ofrece paz y gozo. Eso lo dijo el presidente Russell M. Nelson, el presidente de la iglesia. Él dijo o enseñó, si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Él es la fuente de todo gozo. Lo sentimos en Navidad cuando cantamos Regocijad, Jesús nació. Himno número 123, dice el presidente Nelson. Y podemos sentirlo también el resto del año. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Así como el Salvador nos brinda una paz que sobrepasa todo entendimiento, también nos brinda una intensidad y profundidad y amplitud de gozo que desafía la lógica humana o la comprensión mortal. Eso lo habló el presidente Nelson en la Leona de noviembre del 2016. Ahí se encuentra su mensaje, se llamó El gozo y la supervivencia espiritual. Bonito mensaje con respecto a Jesucristo, como testifica el profeta, el presidente de la iglesia. La Navidad va y viene, pero la gente, nosotros, olvidamos lo más importante que es. Que la Navidad todo se trata de Dios y su maravilloso plan para la humanidad. Un año más nos llega la Navidad y veremos cómo lo celebramos, pues. Muchos tenemos costumbres, muchos tenemos tradiciones. La Navidad es el centro de todo el cristianismo, es la parte central del Evangelio. Representa el centro y origen del cristianismo. Obvio que ha ido cambiando muchas cosas, ya que ha cambiado desde su origen verdadero. Ahora, la Navidad hay muchas formas de cómo se celebra y va a depender de cada ciudad, cultura y familia. La Navidad también es variada de acuerdo a donde vivimos. Por poner un ejemplo, un solo ejemplo de ello es que los musulmanes, como lo mencioné al comienzo de la clase, no celebran la Navidad. Obviamente que no creen en Jesucristo, por lo que obvio que no van a celebrar su nacimiento. Para ellos es un día más. Muchos lugares celebran la Navidad a su manera y hay pequeñas ciudades donde obviamente que la celebración es más austera, más simple, más pobre se podría decir, más simple, más una Navidad diferente. De repente las luces son lo que hace más la Navidad cuando no es así. En algunos lugares hay poca luz, que no significa que no se celebre la Navidad, pero es parte de su tradición, de su costumbre o de su país que lo celebra. Ahora, nosotros los cristianos celebramos de muchas formas también, porque hay cristianos de diferentes religiones y tienen sus formas. Por ello, vamos a hablar de el Adviento. Es una palabra que no se usa mucho en la iglesia.
el Adviento. Y ahorita lo voy a mencionar como está en la diapositiva. ¿Qué es el Adviento? En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La Iglesia Católica le da el nombre de Adviento a las 4 semanas que preceden o que vienen antes a la Navidad, como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. Eh, es importante saberlo que a eso le llaman el Adviento, que normalmente empieza a fines de noviembre. Este año 2022, ha empezado el 27 de noviembre y termina el 24 de diciembre. La palabra Adviento es como esperar con ansias la Navidad. Es decirle a nuestra alma que tiene que prepararse para el nacimiento, porque nuestra alma necesita anticipación. Algo que no le damos importancia muchas veces. Nuestra alma necesita esperanza y necesita mirar hacia adelante a las cosas espirituales. Esta Navidad tiene que ser especial porque hemos leído muchas profecías de la Navidad. Profecías en el Antiguo Testamento, y ahora ha llegado el momento del nacimiento del Mesías, del Salvador. Entonces debemos preparar nuestros corazones para las cosas felices que vendrán, lo bueno que vendrá, la esperanza de un Salvador. Ahora, el pueblo judío, que había recibido las profecías, que había sido el pueblo del Señor, sabía muy bien de la venida. Todos esperaban con ansias a este Mesías, y el Mesías vino, pero lo hizo de una manera tan inesperada que dejó a todos boquiabiertos. Entonces, hay una costumbre de muchos cristianos de celebrar el Adviento. ¿Por qué nosotros no? Si todo lo bueno lo deseamos. También celebremos una forma de querer que venga la Navidad y celebremos el Adviento también. Que eso se refiere a la venida de Jesucristo. Una oportunidad de crear esperanza. ¿Para qué? Para nuestra alma que se encuentre preparada para la llegada del Salvador. Es muy importante. Hay algunas preguntas que uno se debe hacer en este maravilloso acontecimiento, como es el nacimiento del Salvador. Por ejemplo, una pregunta es: ¿el nacimiento del Salvador cómo sería? Nos hemos puesto a pensar: ¿sería conocido por todo el mundo? ¿Sería conocido por todos los judíos? ¿Sería conocido por los reyes? Las escrituras nos dicen que un ángel, si no se hubiese aparecido a los pastores, estos pastores no se hubiesen enterado del nacimiento del Salvador. Les tuvieron que decir a los pastores. ¿Dónde dice eso? Lucas capítulo 2, versículo 8 al 12. Lo voy a leer. Y dice lo siguiente, versículo 8. En unos campos cercanos había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie cuidando sus rebaños. De pronto se les apareció un ángel del Señor y el resplandor de la gloria de Dios los llenó de luz, de modo que quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque vengo a traerles una buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. En la ciudad de David les ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esta será la señal para que lo reconozcan. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Fin del versículo. Si el ángel no les decía dónde iba a estar el niño, Jesús es muy probable, el niño Jesús, si el ángel no les decía dónde iba a estar el niño Jesús, es muy probable que se hubiesen ido al templo, por lógica, o a una sinagoga, a la mejor sinagoga, por supuesto, o al palacio real. Le iban a ser el Salvador del mundo, donde se supone que debe nacer el Rey de Reyes. Pero esto rompía todo esquema. Nunca hubieses esperado que el Salvador naciese en un pesebre. ¿Te imaginas a los pastores en camino a Belén buscando el pesebre? ¿Qué habrán conversado en ese momento? Quizás se preguntaron: a ver,
¿Es verdad lo que nos ha pasado? Un pastor le decía al otro, ¿nos ha pasado lo que hemos visto, lo que hemos oído es verdad? Quizás se preguntaron, a ver, ¿es verdad lo que sucedió? Estábamos pastando, quizás es muy tarde, ¿estábamos despiertos? ¿Estábamos con los ojos abiertos o estábamos soñando? ¿Se apareció un ángel? Y nos dijo que nacería el Salvador. Pero dijo en un pesebre. ¿Están seguros lo que escuchamos? ¿Escuchamos bien? Son preguntas razonables que uno se hubiese hecho. Por lo menos yo me lo hubiera hecho. Mucho que preguntar, mucho que percibir. Los pastores pudieron preguntar al ángel, ¿por qué no fuiste a los sacerdotes? ¿Por qué no fuiste a los rabinos? ¿O a los fariseos? ¿O a los doctores de la ley? ¿Por qué te apareciste a nosotros? Encima, ¿vamos a ir a buscar a un pesebre? ¿Un lugar pobre? ¿Un lugar sucio por lo general? Y la respuesta del ángel debió ser sí, un rotundo sí. En un lugar pobre, en un lugar desordenado, en un lugar sucio, en un lugar roto, en un lugar así, lo vas a encontrar. Es un lugar perfecto, es el lugar más humilde que existe y es donde nacerá el Rey de la humanidad. Es un lugar donde también viene Cristo en la actualidad, un lugar donde te puede encontrar, un lugar donde podemos estar y Cristo viene a rescatarnos. Cristo viene a ese lugar, pero no nos deja en ese lugar. Él nos rescata de ese lugar. Si pensamos que la Navidad acaba el 25 de diciembre, estamos equivocados, porque la Navidad empieza ese día. Debemos acostumbrarnos a vivir la Navidad a partir de ese día, pero tenemos la costumbre de que la Navidad acabe ese día. Creo que a partir de ahora podemos vivir esa experiencia de saber de que la Navidad empieza y no acaba ese día. Por ejemplo, veremos qué sucede después del nacimiento del Salvador. Veamos la historia maravillosa de un hombre como es Simeón, una historia olvidada en la Navidad. ¿Quién es Simeón? Cariñosamente hablando, un viejito, un hombre que ha llegado a la plenitud de su vida, que ha llegado a los últimos días y obviamente está esperando solamente que sus ojos se apaguen. Pero el Espíritu Santo le dice que antes de ello vería al ungido del Señor. Eso lo dice en Lucas capítulo 2, versículo 22 al 32. Lo voy a leer y dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fin de los versículos. El Mesías vino para eso, para consolar al pueblo del Señor. ¿Para qué?
consolar al pueblo del Antiguo Testamento. Obvio que a los que estaban preparados, a los que eran dignos, a los que observaban los mandamientos, como Simeón. Simeón es como un abuelito que ve por primera vez a su nieto y le pide a los padres si lo puede tomar y abrazar, porque él sabe quién es. Simeón sabe la divinidad que tiene al frente. ¿Nosotros sabemos y entendemos la divinidad de Jesús? ¿Entendemos la divinidad que tenemos en Jesús? ¿Entendemos el principio de que el Salvador nacerá? Contemplemos su divinidad. Maravillémonos en lo divino, en nuestro Salvador. Encontremos el momento a solas para dar gracias por haber venido a este mundo para salvarnos. Ha venido por mí, por ti, por nosotros. Agradezcamos a Dios por ese regalo maravilloso. Que en nuestras oraciones, así como agradecemos y pedimos por nuestra vida, nuestra salud, nuestro bienestar, trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra casa, también agradezcamos por haber mandado a su Hijo Jesucristo para que nos salve. Ahora veremos otra hermosa historia, la historia de Ana. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo de 36 al 38. Lo voy a leer y dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Fin del versículo. Una mujer anciana que buscaba a Dios y lo encontró. Una mujer anciana que buscaba a Dios y lo encontró. Ambos, tanto Ana como Simeón, encontraron a Jesús en el templo. Bonita forma de encontrar al Salvador en su casa, ¿verdad? Ambos lo buscaron y lo encontraron en el mejor lugar. Ambos lo reconocieron. Ambos supieron que era el Mesías. Así disfrutaron ellos esa Navidad, la primera Navidad para estas personas y quizás la última. Estuvieron en todo momento preparados y pudieron reconocer al Salvador. Entonces, primero, nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos preparar nuestro corazón. Podemos visitar el templo para tener un encuentro con el Señor o un lugar sagrado que te acercaría a Jesús. Quizás un lugar que ya conoces, quizás un lugar donde puedes recibir experiencias espirituales. Segundo, es buscar lugares para reconocer a Jesús estos días o buscar lugares donde el Señor ha trabajado con nosotros. Buscar lugares donde hemos sentido sus misericordias y milagros. Nuestra misma casa, nuestra casa de la niñez, nuestra iglesia o quizás fue en el hospital. Siempre busquemos lugares donde nos sintamos bien. Este año hemos caminado con el gran Jehová, que es Jesucristo. Hemos caminado con Él. Lo conocemos un poquito más. Que ese caminar no decaiga y que sigamos de su mano. Que podamos en esta Navidad poder sentir su mano, su presencia, su vida en mi vida. Que podamos sentir su espíritu, que podamos sentir su divinidad, que podamos sentir ese amor porque lo conozco un poquito más. Quizás muy pronto pase de este velo y le daré gracias por conocer su evangelio, por haber conocido a grandes profetas del Antiguo Testamento y cómo actuó su misericordia. Nosotros esperamos que la Navidad, debemos esperar que la Navidad sea diferente, que ya no sean las mismas. Mientras los demás hacen otras cosas en Navidad, para nosotros la Navidad se trata de salvación y tener la vida eterna. Para nosotros no es solamente un bebé que nace,
sino Dios que se hizo niño, que se hizo hombre para salvarnos, que entendamos el amor de Dios. El amor de Dios es que nos ha dado a su unigénito para salvarnos. Su amor por nosotros no está condicionado a nada, ni a lo bueno que deseamos, ni a lo que hayamos hecho, ni a lo que haremos, ni a cuántas buenas obras hagamos. Nada de eso tiene que ver. Su amor es incondicional, es decir, sin condiciones. Así nos ama Él. La Navidad es Jesús, no es Santa Claus, no es Papá Noel, no son los regalos. La Navidad es más que eso, es un acercamiento de Dios con el hombre, de Dios con la gente, de Dios con las personas. Dependerá de nosotros si queremos acercarnos a Él o preferiremos alejarnos. El profeta Job, lo vimos en el libro de Job, en el capítulo 23, versículo 3, dijo lo siguiente: ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Fin del versículo. En esta Navidad, Dios viene a nosotros, viene a nuestra casa. Dependerá de nosotros que lo hallemos, que encontremos su amor. En el Nuevo Testamento vemos una historia de Jesús en Samaria con la mujer samaritana y en la conversación con esta mujer, ella le dice en Juan capítulo 4, versículo 20 al 23, lo voy a leer y dice: Nuestros padres adoraron en este monte, le dice la mujer, y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lo voy a leer el último versículo otra vez. Dice: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fin del versículo. Que en esta Navidad podamos sentir ese amor que nos da, que siempre ha dado y siempre nos dará. Que seamos esos adoradores que el Padre busca. Dios está buscando adoradores. Ojalá que seamos nosotros. Dios no está circunscrito a un lugar, a una organización, a un orden o a una religión. ¿Dónde se halla Dios? Se halla en la necesidad de uno, se halla en el corazón del arrepentido, se le halla en el dolor del humilde y sobre todo se le halla cuando lo reconocemos como nuestro Dios en esta Navidad. Dios Dios toca la puerta de nuestro corazón porque quiere nacer, quiere ser nuestro Dios. Dejémosle entrar en esta Navidad. Que podamos sentir la Navidad en nuestros corazones y sentir ese hermoso regalo que nos ha dado Dios, el regalo más grande dado a la humanidad, como es su Hijo Jesucristo. Que en esta Navidad sea diferente, que podamos agradecer a Dios por ese maravilloso regalo que nos ha dado. Feliz Navidad, hermosa semana y hermosa Navidad, que la pasen todos ustedes.